La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Esta fue una declaración del profeta Isaías y nosotros creemos en esa aseveración. Por eso nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra de Dios. Hoy nos detenemos en el capítulo 8 del primer libro a los Corintios, escrito por el apóstol San Pablo. Pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro, bendícenos al meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 8 de la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo nos presenta el tema de lo sacrificado a los ídolos. Leamos y meditemos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. Y el conocimiento envanece mientras que el amor edifica. O sea, el simple conocimiento, si no altera la conducta, puede llenarnos de vanidad, mientras que el amor edifica. Versículo 2. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. Yo puedo tener conocimiento, pensar que lo sé todo y resulta que no sé todo ni voy a saber todo. Pero más que el conocimiento, el amor de Dios edifica y transforma. Versículo 4. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues, aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Él está hablando de la divinidad, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de una unidad de Dios. Pero dice que para muchos hay tantísimos dioses y señores, pero para mí, dice el apóstol, hay uno solo. Versículo 7. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que han sido sacrificados a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Comen la carne de aquel animal que había sido sacrificado a un ídolo, a un Dios que no existe. Esa es la diferencia entre Dios e ídolo. El ídolo no existe, es una representación de esos dioses inexistentes. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios, no somos mejores por comer ni peores por no comer, refiriéndose a ese alimento sacrificado al ídolo. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. O sea, usen adecuadamente la libertad, no sea que usando mal la libertad lastimen o afecten a otros. Versículo 10. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Entonces Pablo dice, mire, Dios hay uno solo, el Padre de quien depende todas las cosas, su Hijo Jesucristo por quien todo existe y por quien vivimos. Los demás ídolos, dioses, no existen. Ahora, existía en aquellos días la costumbre, ¿no?, de ofrecer a esos ídolos y después terminar comiendo de esa carne que había sido ofrecida a ese Dios. Y entonces él dice, eso no hace daño ni hace bien, pero podría ser que a alguien le haga daño. Entonces tienes que cuidar de no hacer aquello que, aunque pueda ser lícito,
termina siendo ilícito porque daña a alguien. Y si daña a tu hermano, entonces estás dañando a Cristo. Por eso dice, al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en el pecado. Y el capítulo está hablando de esa carne ofrecida a esos ídolos. Podríamos resumir con otra declaración que el mismo apóstol Pablo utiliza. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No había problema en comer de ese alimento, pero si eso dañaba la conciencia de los más débiles, entonces tenemos que cuidar al más débil de la familia. No solo hacer lo que es lícito, sino también hacer lo que es conveniente. Y si hay algún tema vinculado a este capítulo, en cualquier otra esfera, que es correcto, pero que por alguna razón terminamos dañando a otros, nada mejor entonces que detenernos, nada mejor que dejarlo a un lado y cuidar de la conciencia del más débil. Por supuesto que no podemos vivir dependiendo de la opinión de todos los demás. Y en última y en primera instancia tenemos que someternos a la opinión y a la voluntad de Dios. Un Dios que es claro en sus mensajes, en sus mandamientos y en el camino que tenemos que seguir. Y ese camino que tenemos que seguir incluye también el ser solidario, el ser compañeros, el ser respetuosos, el ser éticos, el cuidar de los más débiles y no hacer nada que termine dañando a otros. Por eso vamos a buscar el mejor conocimiento y vamos a aplicar el mejor conocimiento. Esa es la gran diferencia entre conocer y sabiduría. Yo puedo tener todo tipo de conocimiento o puedo discernir y aplicar el mejor conocimiento a mi vida. Y en eso somos sabios. ¿Y quién es sabio? ¿Dónde encontramos el mejor conocimiento para aplicar a nuestra vida? En la Biblia, en la palabra de Dios, en el mensaje de la Escritura, en las enseñanzas de Jesús, en las expresiones de su voluntad. Allí encontramos conocimiento que aplicado nos hace sabios. La aplicación del mejor conocimiento nos transforma en sabios. La mejor actitud y la mejor disposición en considerar a nuestro hermano más pequeño nos hace sabios, porque el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Que Dios nos dé el mejor espíritu para hacer lo mejor en este día, que también supla todas nuestras necesidades y su bendición multiplicadamente alcance nuestras vidas, nuestras familias y todos los que lo necesitan. Ahora vamos a orar.
Señor, te pedimos que nos ayudes para que podamos tener una vida tan correcta, que podamos cuidar de todos los que nos rodean, siendo éticos, respetuosos y comprensivos con cada uno de ellos. Pero que al mismo tiempo podamos ser éticos y respetuosos contigo, tomando tu palabra e incorporándola en plenitud en nuestra vida. Y en la medida que sintonicemos contigo, vamos a poder sintonizar con los demás. Y si en algún lugar el conflicto nos atrapa, podamos priorizar hacer tu voluntad antes que la mía y antes que la de los demás. Bendice a todos nuestros amigos, bendice a todos nuestros hermanos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de todos los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.